A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests 4 conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. Hola, buenos días. Como cada domingo estamos aquí con nuestros libros, con nuestros escritores, con la gente del mundo editorial. Llueva, frío o calor. Y esta semana hemos traído a Carlos Taranilla, ya especialista en escribir historia, por decirlo de alguna manera, y ha hecho un libro precioso que se llama Ciudades Legendarias y otros enigmas de la historia, que esto tendría también que estar en todos los colegios. Es un libro, en mi opinión, muy didáctico y, bueno, y como cada semana, pues procederemos a hacer nuestras preguntas de rigor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Hola, muy bien. Pues con mucho gusto aquí en el programa. Pues venga, allá vamos. ¿Hay alguna isla de dudosa realidad? Sí, se habla de que una isla que se le dio por nombre Pepys, en honor a un contraalmirante de la Armada Británica, a veces aparece y a veces se evapora. Debe ser de esas vistas que entre la bruma del mar pues quedan perdidas. Próxima o parte del archipiélago de las Malvinas, o Islas Falkland para los ingleses. Cuesta ver un gigante para la época de unos 73 centímetros. Esto era según la alimentación. Unos eran más altos, otros eran más bajos, ¿no? Bueno, pues normalmente sí, también un poco de la raza de cada uno, ¿no? De la genética que se suele decir. Como ocurre hoy día, que unos somos más altos y otros más bajos. Embalsamar un cadáver con cinabrio es curioso. Los mayas ya tenían muchas técnicas, ¿no? Más que los egipcios. Sí, pero utilizaban ese sistema sin saber que el cinabrio tiene un componente de mercurio muy alto y que es tóxico. Incluso lo utilizaban para policromar todos sus edificios, incluidos los depósitos de agua, y eso les llevó a la perdición. Porque como es tóxico, pues se terminaron contagiando y tuvieron que abandonar las tierras donde vivían. Creían que era una maldición de los dioses, pero eran ellos mismos que al policromar de rojo, porque el rojo para los mayas era el color del este, del nacimiento del sol, entonces utilizaban mucho ese pigmento y se terminaron intoxicando con él. Tienes también un recuerdo para von Däniken, ¿no? Von Däniken, no me acuerdo ahora quién es. En la página 22, bueno, es igual. No Titicaca, la ciudad sumergida. ¿Hay una ciudad allí sumergida? Bueno, sí, es que las aguas del lago pues fueron, en otro tiempo tenían una altura mayor, y entonces al crecer, al crecer las aguas en una altura menor y al crecer las aguas con los deshielos, etcétera, pues sumergieron esa antigua ciudad de la que ya se hablaban los antiguos pobladores de ella, y se ha comprobado con inmersiones que sí existe en el fondo del lago. No se ha podido estudiar la supuesta civilización debajo del agua. Hoy se puede hacer. ¿Sabes de alguien que lo haya hecho? Sí, ha habido, con la colaboración de la Fuerza Naval Boliviana, de la Unidad Nacional de Arqueología y de un grupo internacional, Laca Core Geographical Exploring, en 2002, en la expedición Titicaca, pues encontraron bajaron al fondo de las aguas y encontraron restos de la antigua civilización. Los sacrificios humanos ya vienen de lejos, ¿no? Bueno, los sacrificios humanos, sobre todo entre los mayas, los pueblos estos precolombinos, especialmente estos, pues tenían tradición, consistían, a veces eran con prisioneros, solía ser la mayor parte de las veces. Se les subía a lo alto de la escalinata de las pirámides, se les extraía el corazón. Y también se hacía en ocasiones con jóvenes, con niños, porque la sangre era el alimento de los dioses, sobre todo del dios del sol. Se alimentaba en su giro diario de corazones humanos. Tikal, sí, la ciudad muerta de los Tikal mayas. Es la ciudad muerta de los mayas, sí. Esa que abandonaron, no se conocía bien el motivo, y algunos decían que era por sequías prolongadas, y resulta que era porque se estaban envenenando con el agua almacenada en los depósitos de cinabrio. Patiti, la ciudad perdida de los incas, eran gentes muy reservados, ¿no? Bueno, esa ciudad, pues sí, ahí escondían sus tesoros más importantes. Los incas, pues, trabajaban el oro, el metal precioso, y se dice que cuando llegaron los españoles y se hicieron con él, faltaban las reservas
más importantes que están en esa ciudad, que se descubrió, posteriormente se ha descubierto, y bueno, un poco en plan de fraude acusaban al antiguo presidente Fujimori y a su familia, a su esposa en concreto, con las disculpas de unas plantaciones que habían hecho allí alrededor, pues que no sé cuántos helicópteros se habían ido llevando camino de Japón todas esas riquezas. La codicia española no tiene límites, ¿no? Por lo que estás diciendo. Ni española ni de ningún pueblo. Todos los pueblos conquistadores han hecho igual. Aquí en León, de donde yo soy, teníamos el paraje de las Médulas en el Bierzo y se llevaron todos los miles de kilos de oros que había, como por el proceso Ruina Montium, que quiere decir pues lanzar el agua en tromba por las pendientes, y a la que arrastra las arenas pues arrastra también las pepitas auríferas, y se llevaron todo el oro. Cualquier país que conquiste, y a veces cuando comentan ¿crees en los extraterrestres? Digo, pues mira que me extraña un poco que si andan por ahí no nos hayan explotado, porque eso lo hacen todos. Bula papal para evangelizar. Hace raro entre los jesuitas que necesitaran una bula papal. Bueno, ellos tienen su propio papa, el Papa Negro, que dicen, pero bueno, pues para disimular un poco, para hacer las cosas en teoría o por el libro, como se suele decir, pues solicitaban las bulas, que en general, pues antes de solicitarlas ya sabían que se las iban a conceder. ¿La jungla amazónica esconde muchas cosas? Pues sí, esconde, aparte de tesoros quizá, o pueblos quizá todavía en la edad de piedra, pues restos de civilizaciones probablemente aún inexploradas. Tenochtitlan, actual Ciudad de México, de eso sí. Esa es una ciudad muy importante porque es donde fundaron los aztecas el antiguo México, que por eso lleva ese nombre, México, Tenochtitlán. Los aztecas pues venían, según la leyenda, de una mítica ciudad llamada Aztlán, que era como un paraíso en el que vivían felices hasta que la clase aristocrática dominante se volvió tiránica. Entonces tuvieron que huir de allí, dirigidos pues por un par de sacerdotes, y en el lugar donde vieron un águila posada sobre un nopal, o sea, sobre un cactus, devorando las tunas. Las tunas son los frutos del nopal. Pues allí construyeron, que era en el lago Tenochtitlán, allí construyeron la primera ciudad, que luego los españoles arrasaron porque arrasaron a sangre y fuego, pero literalmente, porque escurría por las calles como un torrente, y la actual Ciudad de México. De la antigua prácticamente no se conserva nada, por eso, porque la conquista española la arrasó. Petra sí es un verdadero misterio, ¿es verdad? Petra, bueno, es un verdadero misterio, más que eso, una incógnita de cómo se llegó a construir. Pues una ciudad escarbada en la roca, de ahí viene el nombre de Petra, y también se dice que es el lugar donde, según la Biblia, Moisés golpeó con su cayado la piedra para que brotara el agua. Bueno, leyendas aparte, lo que sí es cierto es que tallar con las herramientas de entonces en la misma roca esos templos, el convento y el tesoro que se llaman, y otros más numerosos, pues es un misterio entre comillas de cómo se llegó a hacer, pero no, es real, está allí en Jordania, en la actual Jordania. Gusta mucho la descripción de Estrabón sobre los habitantes de Petra. No recuerdo ahora. Le dedicas un párrafo. Sí, seguramente, pero no lo recuerdo ahora. Cuesta creer que los ingleses no sepan situar Camelot, es una leyenda más. Sí, bueno, pero es que hay varios lugares donde podría estar situada el mítico lugar donde estaba el castillo del rey Arturo. Camelot viene también de Camelus, que era el antiguo nombre de una tribu similar a los celtas, y no tiene un lugar exacto, no, se habla de más de un punto donde podría estar situado de las antiguas islas británicas. Es de sobras conocido que un cuerpo muerto no sangra, por lo que queda cuestionado la recogida de sangre de José de Arimatea, ¿no? Eso es cierto, al cabo de una hora aproximadamente la sangre se coagula con el rigor mortis, y entonces habría que bombear el cadáver para recoger sangre, porque la iconografía nos presenta siempre a los ángeles recogiendo la sangre de Cristo en la cruz. Sin embargo, cuando, según los textos sagrados, cuando Arimatea, que era el pariente masculino más cercano, estaba lavando el cadáver, todo deprisa, porque si la crucifixión fue hacia las 3, la muerte en la cruz fue hacia las 3, había que enterrarlo antes de las 5, porque a las 5 comienza el sábado, el sabbat.
la Parasceve, la Pascua judía, y en ese momento ya no se puede hacer nada. Entonces rápidamente, pues lavando el cadáver, pues comenzó a brotar sangre y la recogió en ese cáliz según el Evangelio apócrifo de Nicodemos. Excalibur del latín, Excaliberatus. Tiene que ser un cuento esto, ¿no? Bueno, sí, es el nombre que se dio a la espada del rey Arturo, extraída, quiere decir, extraída de la roca. Estaba clavada según el mago Merlín, y aquel que consiguiera extraerla sería por derecho rey de Inglaterra, y Arturo lo hizo a los 17 años. Siempre con la leyenda, claro. Acabé hasta el gorro de la Guerra de las Galias. No me ha servido de nada traducirla. Y la traduje toda. Toda, sí. Aún recordamos de memoria aquello de Omnia Galia Divisa es Importes. De estrés. ¿Y para qué nos ha servido? Bueno, pues dicen que el latín, que es como la base, la madre del castellano y de las lenguas derivadas, el catalán, el gallego... Pero esto ya lo sabemos. Sí, la utilidad de hoy día, bueno, pues la etimología que pueda tener, y también agudiza un poco el ingenio, como hay que hacer análisis sintáctico antes de la traducción, pues que por ahí va un poco, pero bueno, yo también soy de esos desencantados. Yo estoy desencantado, personalmente. Sí, porque yo dediqué 4 o 5 años al estudio de latín, porque me lo exigían. En el antiguo bachiller del plan 57, pues teníamos latín 2 años, y luego si elegías letras, otros 2. Y todavía en primero de Historia del Arte volví a dar latín otra vez. 5 años, y bueno, pues la aplicación práctica es escasa. Las riquezas que esconde el pozo del dinero no terminan así. Ya, bueno, es que ahí participó, está en Canadá, en el norte, ahí participó hasta el presidente Roosevelt en su juventud, y han aparecido restos de tanta índole, tan diversa índole, pues que se ha llegado a decir que incluso pueden ser algunos de época romana, y quizá en ese caso llegarían antes los romanos a Norteamérica, incluso antes que los vikingos de Eric el Rojo, si eso se confirmara. Pero también se habla de que hay restos de joyas de María Antonieta, antes de que, aventando que iban a terminar en la guillotina, pues las mandó trasladar allí. En fin, las fantasías que siempre rodean a hechos como ese, que están sin aclarar, por eso lo ponemos en el libro, porque son otros enigmas de la historia. Ahí en el pozo hay restos. Los caballeros templarios huyendo de la guerra sería grotesco, ¿no?, para la época esto. Un caballero templario apretando a correr. Huyendo de la guerra, sí, porque se fundaron precisamente en el Temple, Temple es en francés templo, en el templo de Salomón, fue del antiguo, en el lugar solar donde ocupaba el antiguo templo de Salomón. Allí se fundaron, pero claro, cuando a su gran maestre Jacques de Molay terminó en la hoguera, pues es probable que huyeran de todas partes para salvar el pellejo. Lucberg alberga la entrada del purgatorio. Ahora nadie habla de él. Bueno, habló por última vez el Papa hace unos años diciendo, bueno, acá no es un lugar físico, es un estado, digamos, anímico de transición, mientras se purifican los pecados estos piadosos. San Patricio, el santo del purgatorio, ¿no era de Irlanda, San Patricio? Sí, Irlanda, sí, es que allí se dice que está el ojo del purgatorio, el punto donde se entra el purgatorio, que está en Irlanda, que lo evangelizó San Patricio, sí. Nos hablas de las tablas de Boronasado. Ah, las tablillas. ¿De esto sabemos algo? Bueno, pues no sabemos mucho de la antigua escritura de la isla de Pascua, pero ahí sucedió lo que ocurre en muchos asuntos de la historia. Se sabe que los primeros habitantes llegaron de Oceanía, para entendernos, pero en el siglo XVIII fueron capturados, esclavizados, y se llevaron al jefe de la tribu y a las personas más ancianas, que eran los que conocían esa escritura. En todas las tablillas que quedan hoy día se han hecho muchos estudios, se ha descifrado parte de ella, pero no todo en concreto. Y mira que han intervenido aquí muchísimos lingüistas en varios. La escuela rusa se interesó mucho por este tema, ¿quién lo diría?, en la otra esquina del globo. Pero no se ha conseguido averiguar de todo el lenguaje ese rongo. Fradín, pobre hombre, no podía vivir si estaba siempre con pleitos, ¿no? ¿Quién dices que Fradín. era? No sé quién es Fradín. Bueno, pues... Sí, hombre, el de las tablillas de Glocel. Sí. Pues vivió unos 90 años. Caramba. Sí, estuvo siempre, pero al final le condecoraron como caballero de la Legión de Honor en Francia por la defensa que hizo. Por lo visto, en esos restos que aparecieron en su finca había algunas falsificaciones, pero también había algunos restos auténticos del Paleolítico, o sea, más de unos 14.000 años.
y posteriores para nosotros. Y claro, entonces tuvo defensores y detractores, algunos por envidia, famosos prehistoriadores de entonces como el abate Breu, que como no fue él el que lo sacó al aire, sino un doctor aficionado a la arqueología, pues se puso en contra, y pasó mucho tiempo hasta que consiguió que se lo reconocieran, montó un museo, y bueno, pero ese condecoración de la Legión de Honor no se la lleva cualquiera. El mundo esotérico había encontrado en Glocel un nuevo filón, ¿no? Sí, lo que estamos diciendo ahora en las tablillas de Glocel, encontró un nuevo filón, pues porque el mundo esotérico puede hacer caldo de cultivo de cualquier cosa. Desde las matemáticas, que son una ciencia exacta, y de hecho desde Pitágoras hacían la péntada, los 5 primeros números, la entrada en una iglesia se puede dividir en 10. Entonces, si el esoterismo puede hacer caldo de cultivo de las ciencias exactas, pues de cualquier cosa. Rango, Isla de Pascua, gran mensaje. James Cook, el más pragmático, se llevó un hawaiano a Europa, ¿no? Sí, es lo que estábamos hablando antes de la escritura del lenguaje rongo de las tablillas de la Isla de Pascua, sí. Que por lo que veo fue Felipe González de Aedo, el primer cartografiador, ¿no?, de esta isla. Sí, cuando acudió con los españoles se hizo la primera cartografía de las islas, sí. Y veo que en 1935 con Engler se hizo el primer diccionario de Rapa Nui, ¿no? Sí, ya digo que han tenido mucho estudio, mucha investigación entre los filólogos de todo el mundo, ¿no?, destacando la escuela rusa, pero de todo el mundo. Entonces sí, se llegó a publicar ese primer diccionario, sí. ¿Por qué las tablillas parlantes de Pascua? Bueno, se las llama así pues porque se adaptan al lenguaje que utilizaban ellos, al lenguaje rongo, por eso se les llama de esa manera. Oye, es curioso que no se estudie etrusco, ¿verdad? Bueno, el etrusco se puede leer, pero no se ha descifrado totalmente, y tan cerca que está de nosotros y tan cerca también del origen de los romanos, ¿no?, del latín de los romanos. Sin embargo, había una disputa sobre la procedencia de los etruscos, si eran un pueblo oriental o un pueblo autóctono. Y hubo una polémica durante bastante tiempo. Parece que al final ha triunfado un poco la mezcla de los dos, que eran autóctonos pero también recibieron influencias del mundo oriental. Entonces hay varias tablillas y varios objetos que se han conservado, entre ellos uno con forma de hígado de oveja, porque ya sabemos que los aorúspices, los adivinos de entonces tenían costumbre de abrir los animales para leer el futuro, no en la palma de la mano como hacen los gitanos, sino en las vísceras. Tenían que ver el hígado de la oveja y así sabían el futuro, en fin. Pero que en fin, es que del pasado no se puede mirar con los ojos del presente, porque si no, pues no tendría sentido. Lo interesante es eso, ver cómo aquellas personas que no dejaban de ser homo sapiens como nosotros, enfocaban las cosas a la manera que les daba la historia entonces. A los etruscos su poderío naval les permitió una importante extensión en el Mediterráneo y se conservan 13.000 inscripciones, la mayor parte con carácter funerario. Sí, la mayor parte sí, eso es lo que estamos comentando. Es que los etruscos tenían un concepto especial de la muerte, para ellos era algo festivo, no era triste, y en sus tumbas, las paredes las decoraban con escenas de banquetes y de danzas, músicos tocando el aulós, que es la flauta doble, otros danzando, y los mismos difuntos, encima de sus sarcófagos, les representaban cuando era un matrimonio juntos, en un triclinio, recostados en postura del banquete, porque para ellos la muerte la consideraban algo festivo. No sé, hoy día los chinos el luto es de color blanco, o sea que todo es opinable. Bueno, para ir acabando, las runas vikingas en el se supone que están en el Báltico, pero ahora ya sabemos de dónde vienen las palabras latinas del inglés, ¿no? Sí, hay una serie de términos que proceden de allí, sí, de las runas vikingas. Es que claro, los vikingos o normandos, cuando se instalaron en Normandía, en el norte de Francia, se les comenzó a llamar normandos. Pues trajeron parte de su lenguaje que quedó en los idiomas del resto de Europa, sí. El origen de la escritura rúnica es incierto, ¿no? Sí, es incierto, sí. Además existen muchas estelas, sobre todo en los países nórdicos, multitud de ellas con frases que se están estudiando también en las runas. Bueno, se conocen todas las letras del alfabeto, además ellos las utilizaban en plan adivinatorio. Metían el futar, que se llama, por el alfabeto suyo, por el sonido de las 5 primeras letras, desglosándolas se leen así, futar. Entonces las sacaban una por una, y según saliera una primera u otra, pues era buena suerte, mala suerte, etcétera, rico, pobre.
Bueno, pues hasta aquí. Es un libro sobre los enigmas, muy distraído y entretenido, muy bien documentado. Os recomiendo que leáis Ciudades legendarias y otros enigmas de la historia, de Carlos Taranilla, editorial Almuzara. A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests 4 conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.